ordenaste para cada uno de nosotros. Iglesia, pueden tomar su asiento. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Hoy tenemos una nueva palabra para compartir como iglesia, que es samaritanos. Bienvenidos todos, de verdad, en esta mañana. Yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas y va a tocar nuestros corazones, ¿verdad que sí? ¿Verdad que Dios va a tocar nuestros corazones y nuestras vidas? Buenísimo. Así que, de verdad, bienvenidos. Un saludo a todas las personas que también nos están viendo a la distancia, a las personas que nos están viendo a través de la transmisión. Sabemos que, obviamente, en estas circunstancias no es posible para todos el estar presentes, y les saludamos. Sabemos que Dios te está hablando, sabemos que Dios te está tocando y que Dios va a tocar tu vida también, y milagros que has estado buscando, pidiéndole al Señor, esperando de parte del Señor. Yo sé que Él también va a contestarte, porque Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios poderoso. La nueva palabra que quisiéramos compartir en este día, como dijo Cris, es samaritanos. Así que busque en su Biblia Lucas capítulo 10. Hemos estado hablando acerca de las personas a las que Dios nos está llamando a ser. Y por eso lo hemos querido personificar de esa manera, ¿verdad? Por eso hemos querido buscar ejemplos muy específicos de ese tipo de persona que Dios nos está pidiendo ser, que Dios nos está llamando a ser. Dice en esa historia que se acercó un hombre, un gran experto de la ley, y le preguntó a Jesús: ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús, como estaba hablando con un experto, pues le devuelve la pregunta, ¿verdad? Y dijo: bueno, yo creo que vos sabés. ¿Qué crees vos que deberías hacer? Y entonces este hombre responde: bueno, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y entonces Jesús le dice: buenísimo, esa era la respuesta, perfecto. Eso es precisamente lo que vas a tener que hacer. Pero el hombre dice que empezó a buscar justificarse. Y empezó a buscar a ver cómo se escapaba, ¿verdad? Un poco. Así que le dijo: bueno, Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? Está bien, tengo que amar a mi prójimo, pero cuando decimos prójimo, ¿de verdad a quién nos referimos? ¿De verdad de quién estamos hablando? Y entonces Jesús le cuenta una historia. Y le cuenta una historia que dice que venía un hombre bajando por el camino de Jerusalén a Jericó, cuando lo asaltaron. Dice que lo golpearon todo y lo dejaron tirado y que parecía estar muerto. Por ese camino pasó después un sacerdote, ¿verdad? Uno de esos que trabajaba en el templo sirviendo a Dios. Y dice que lo vio de lejos y le dio miedo, así que mejor se fue. Siguió de largo. Después vino otra persona que también servía en el templo de Dios, un levita, y dice que también vio a esta persona que lo habían asaltado, que estaba ahí tirado, que obviamente necesitaba ayuda, pero decidió mejor seguir de lejos también, decidió también irse. Pero dice que entonces pasó un hombre, un samaritano, y en Lucas capítulo 10, en el versículo 33, nos encontramos lo que hizo la diferencia, lo que hizo este hombre. Dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más yo se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Pues el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Hoy en día nos encontramos con una cultura, ¿verdad?, a nuestro alrededor, que no pareciera ser como la más edificante muchas veces. Nos encontramos, ¿verdad? De hecho, en redes sociales tiene un nombre, ¿verdad? Le dicen los haters, ¿verdad? Los odiosos, ¿verdad? Los que reparten odio. Es esa gente que no importa el logro que alguien publique, ¿verdad? Siempre tiene algo que criticar, ¿verdad? No importa si usted está poniendo una foto de un horizonte, ¿cómo se llama? Un horizonte así espectacular, ¿verdad? Una foto de un paisaje preciosísimo que la gente inmediatamente dice: ah, sí, pero yo lo he visto más bonito en no sé dónde, ¿verdad? Es esa gente que siempre critica algo, que siempre tiene algo que no construye, sino que destruye. Es esa gente que verdad que uno dice: ay, qué pereza con esa persona que no puede ser feliz, ¿verdad? Ni con ella misma.
Y esas personas ya se ha vuelto algo que casi es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y entonces lo encontramos, ¿verdad? Constantemente en redes sociales, ya lo encontramos, ¿verdad? Prácticamente en la forma en la que a veces hay gente que está hablando y compartiendo con otros. Pero yo creo que Dios nos llama a ser personas que viven de una forma distinta. Yo creo que Dios nos ha llamado a ser personas que viven diferente, porque somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Cristo, y yo creo que podemos vivir de una manera diferente. Había un psicólogo que en los 60s clasificó de dos maneras a las personas que buscan a Dios, a las personas que viven su religión. Y él decía que la primera clasificación que él veía era la gente que vivía su relación con Dios. Él le puso de forma extrínseca, pero básicamente es la gente que usa la religión para sus propios beneficios nada más. Y son las personas que están más interesados en qué pueden ellos obtener, en qué pueden ellos sacar. Y simplemente en su relación con Dios, en su búsqueda de Dios, solamente está basado en ellos. Básicamente, ¿verdad? Se vuelven egocéntricos y todo se trata de ellos mismos. Lo que yo necesito, lo que me hace falta a mí y punto. Ahora, seamos honestos. Todos probablemente hemos llegado ahora a los caminos de Dios porque algo necesitábamos de Dios, ¿verdad que sí? O sea, nadie se levantó un día y dijo, uy, tengo demasiadas ganas de entregarle mi vida por completo a Cristo Jesús, ¿verdad? Así sobre la nada. Todos nosotros llegamos a un punto de crisis, ¿verdad? Llegamos a un punto de prueba, llegamos a un punto en el cual decimos, necesito buscar a Dios. Y todos nosotros vamos a seguir experimentando momentos donde necesitamos un beneficio de Dios. Yo necesito todos los días los beneficios de ese sacrificio de Cristo en mi vida. Yo necesito todos los días los beneficios que tiene ese Padre bueno para mí, todos los días, porque yo dependo de Dios. La diferencia es cuando eso se vuelve lo central, cuando lo central en mi búsqueda de Dios soy yo, no Dios, yo. La diferencia es cuando solamente se trata de mí y no hay campo para nadie más. Y por eso fue interesante la segunda pregunta de este hombre. La primera estuvo muy bonita: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero la segunda fue, ¿y quién es mi prójimo? Porque buscaba excusarse, ¿verdad? A todos nos gusta ser la excepción a la regla, ¿verdad? Dicen en un lugar, bueno, usted no puede pasar por ahí. Bueno, pero es que yo voy apurado, yo voy tarde, yo sí puedo pasar por ahí, ¿verdad? Yo sí debería poder pasar por ahí. A todos nos gusta buscar cómo nos escapamos, ¿verdad? Cómo nos escabullimos. Y este hombre trató de excusarse. Bueno, ¿y quién es mi prójimo, Jesús? Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Lo que quería era que Jesús dijera, bueno, tu prójimo son todos los otros judíos, ¿verdad? Cuídense entre ustedes, ¿verdad? Cuida de tus hermanos judíos, ¿verdad? Porque el mundo allá afuera es muy malo, no sé, ¿verdad? Estaba esperando que Jesús dijera, estamos nosotros y está el resto de la chusma, ¿verdad? Pero Jesús en realidad no le respondió su pregunta porque era una pregunta mal hecha. Jesús no le respondió quién era su prójimo. Jesús le respondió cómo él debía ser el prójimo de alguien más. Hay muchos momentos en los cuales se nos sale esa naturaleza humana que es egocéntrica, que solo piensa en nosotros mismos. Usted vio en las noticias cómo en estos días con todo lo del coronavirus tuvieron que salir las autoridades a decir, por favor, no compren más mascarillas, ¿verdad? Especialmente en otros países lo tuvieron que decir, no compren más mascarillas porque los funcionarios de salud se están quedando sin ellas y las necesitan para atender a la gente enferma, ¿verdad? Pero a la gente le valió, ¿verdad? A la gente no le importó. Y entonces las personas que hicieron, no, yo lo que hago es cuidarme a mí, cuidar los míos y salados todos los demás. Porque siempre llegan momentos donde se nos sale esa naturaleza humana que solamente quiere pensar en nosotros mismos. Siempre llega esa naturaleza humana que se sale en esos momentos, ¿verdad? Y quiere solamente girar en torno a mis necesidades y solamente en torno a mí. Y yo creo que especialmente en un tiempo como el que estamos viviendo, Dios nos está llamando a esa gente que vive de una manera diferente, de una manera distinta. Dios nos está llamando a ser samaritanos, a ser gente que vive de una forma totalmente diferente, de una forma que refleja otros valores, de ser gente que piensa más allá de solamente ellos mismos. Y por eso, cuando terminó esa historia, Jesús le dice a este hombre, simplemente ve y haz tú lo mismo. Cuando nos ponemos a pensar en esta cultura odiosa, tenemos que entender que el odio se aprende.
Y así como el odio se aprende, quiere decir que amar también se puede aprender. Entonces nosotros siempre estamos expuestos a una cultura, como decía ahora Esteban, de haters, de gente que quiere odiar, de gente que siempre quiere ver lo malo en los demás y pensar siempre bien de uno mismo, porque básicamente el ser un hater o el ser un odioso está relacionado 100% con los prejuicios, con lo que pienso acerca de los demás, o cuando en realidad lo que hacemos es generalizar a las personas. Yo no sé si ustedes han escuchado frases como esta: es que todos los hombres son, es que todas las mujeres son, es que todos los políticos son, es que todos los cristianos son, es que todos los pastores son, es que, y todos. ¿Verdad? A veces cuando generalizamos, en realidad estamos discriminando, estamos estereotipando, estamos creando prejuicios que nos llevan a odiar, y en realidad es muy distinto a lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios no quiere que nosotros tengamos prejuicios acerca de los demás, sino que aprendamos a amar y a ver a las personas por quien cada uno es. Yo recuerdo no, siempre me pasa, cuando estoy hablando con algún no creyente, casi siempre es la misma conversación y le preguntan a uno: ¿y usted a qué se dedica? Y yo, ya vamos para allá. Entonces tengo que responder, ¿verdad? Lo que hago, bueno, soy pastora. Entonces he recibido montones de reacciones de todo tipo. Una de ellas siempre es como: ay, qué dicho, usted puede orar por mí, vieras que estoy pasando, y me cuenta toda su situación y está bien, y uno, claro, yo quiero orar por usted, y bueno, y es una conexión bastante bonita que se crea ahí. Pero hay otros momentos en que más bien lo que me he encontrado es gente súper espiritual, que más bien yo digo: wow, de verdad, o sea, yo no debería ser pastora, debería ser usted, ¿verdad? Porque la gente cree que al hablar con uno solo de cosas espirituales puede hablar, y uno puede hablar de cosas que no necesariamente tienen que ver solo con Biblia, ¿verdad? Pero bueno, las personas piensan que uno dice pastor, entonces ya solo Biblia. No, ustedes pueden hablar con nosotros de cualquier tema, aunque sea trivial. Pero también me he encontrado reacciones donde hay gente que literalmente se levanta y se va. Bravos, enojados. Y yo ¿qué le hice? No le he hecho nada. Bueno, me ha pasado. ¿Por qué? Porque a veces se crean ciertos prejuicios, alguna mala experiencia, un par, 2, 3 experiencias que una persona tiene mal con otra, con un hombre, con una mujer, con una persona, una figura, lo que fuera, y entonces ¿qué se crea? Ese prejuicio y ese estereotipo es que todos son de esta manera. Eso es lo que hace la cultura de odio, que crear que nosotros más bien nos dividamos en lugar de ver a la persona por quien él o por quien ella es. Y es que es bastante importante entender que en esta cultura ningún hater odia solo, siempre va a tratar de estar cerca de las personas que opinan u odian de la misma manera. Por ejemplo, los judíos y los samaritanos, como la historia que nos estaba contando Esteban. Los judíos y los samaritanos se llevaban ley. Los samaritanos tenían su propia interpretación del Pentateuco, tenían su propio templo en el monte Gerizim y también tenían su propia Pascua. Entonces estaban divididos en cuanto a la teología con los judíos, y en una ocasión Jesús iba para Jerusalén, iba a pasar por Samaria. Entonces manda mensajeros a decirles que Jesús iba a pasar por ahí, y los samaritanos dijeron: por aquí no pasa Jesús. Dígame si eso no es hater. Por aquí no pasa Jesús. Se llevaban ley. Los samaritanos odiosos en contra de los judíos. Pero ahí no termina la historia. Luego sigue más bien la historia en donde los judíos, los discípulos de Jesús, le dijeron: Jesús, no te quieren dejar pasar. ¿Qué hacemos? Hacemos descender fuego del cielo para que los consuma. Vuelvo a preguntar, dígame si eso no es hater. Los discípulos de Jesús. Y me encanta porque Jesús les responde, los reprende y les dice: no, suave un momentito. Es que yo no vine a destruir, yo vine a salvar. Ustedes no se han dado cuenta de qué espíritu son. En otras palabras, no se han dado cuenta del corazón con el que están haciendo las cosas. Y a veces, tanto los judíos como los samaritanos, los cristianos y los no cristianos, o los creyentes y los que todavía no son creyentes, tenemos ciertos prejuicios y demás cosas en medio que no nos deja acercarnos los unos con los otros. Pero por eso es que Dios habla en esta parábola del buen samaritano, que nosotros no debemos de ser de una cultura odiosa, ni dejar que la cultura a nuestro alrededor nos moldee y
cultive cada una de esas cosas en nosotros. Al contrario, nosotros tenemos que ser una contracultura y mostrar lo que Jesús nos ha llamado a mostrar, que su amor, su gracia, su misericordia y la salvación que solamente nuestro Señor nos puede dar. Así que seamos samaritanos. Esa es la alternativa que Jesús nos da. Jesús nos llama a vivir un estilo de vida diferente, de una forma distinta. Ese psicólogo que le comentaba al inicio no solamente habló de los que vivían su religión de forma extrínseca, sino que usó otro término que decía los que lo viven de forma intrínseca. Y eso lo que quería decir es las personas que viven su fe. Las personas que entonces su relación con Dios o su relación con su fe no gira solamente en torno a lo que ellos necesitan, sino que viven con devoción. Son personas que viven con una entrega a algo más grande, que viven con una entrega a algo o a alguien mayor. Y yo creo que ese es el llamado que Jesús hizo a sus discípulos. Y ese es el llamado que Jesús hace a su iglesia ahora el día de hoy. A que vivamos más allá de por nosotros mismos y que entreguemos nuestra vida al servicio de vivir por alguien mayor, por Jesús. Estas personas que viven por devoción son personas que yo creo que han entendido el principio del cual Jesús hablaba. Que Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Pero entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que yo no soy el primero. El primero es el reino de Dios. El primero es el reino de Dios. El vivir como un ciudadano del reino de Dios. Y vivir como un ciudadano del reino de Dios va a traer muchísimos beneficios. Va a traer muchísimas añadiduras. Pero van a ser una consecuencia de una vida que ha sido entregada, que vive en devoción a Dios. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. No es que está mal recibir algo de Dios. No es que está mal recibir un beneficio de Dios. Lo que está mal es qué es lo primero y en torno a qué está girando mi propio corazón. Tenemos que ser personas que vean más allá, que busquen más allá, que vivamos de una forma distinta a lo que el mundo nos está presionando para vivir. Este héroe de la parábola del samaritano era el peor héroe que Jesús podía escoger. Era el héroe más inesperado. Porque como decía Cris, se llevaban ley. Ellos tenían diferencias muy marcadas entre unos y otros. Y no creían que la otra persona estuviese creyendo en lo correcto. Esa parábola fue como que Jesús se parara hoy delante de nosotros y nos dice, bueno, asaltaron a un hombre y pasó un pastor y no lo ayudó, y después pasó el líder de alabanza y tampoco lo ayudó, pero un testigo de Jehová que venía pasando por ahí lo vio, lo levantó, le ayudó, pagó por todo, y que Jesús termina diciendo, sean como el testigo de Jehová. Esa es la parábola del buen samaritano. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la gente que lo estaba escuchando ese día. Porque Jesús no estaba reconociendo, ¿verdad? No estaba diciendo, ellos tienen la razón. Más bien Jesús lo que estaba, yo creo que era reconociendo eso, que ellos tal vez no creen exactamente en lo correcto, en lo que deberían creer, tal vez no tienen la ortodoxia. Pero Jesús estaba diciéndoles, pero este hombre tuvo la ortopraxis. El amor se practica, el amor se vive, el amor se demuestra. Y Jesús le estaba diciendo a las personas que lo escuchaban ese día, es que no se trata de lo mucho que podemos filosofar acerca del amor, de lo mucho que podemos hablar de lo que es el amor y de lo que esto significa y de aquí y de allá. Jesús lo que estaba diciendo es, ve y haz tú lo mismo, ve y vive el amor, demuestra el amor, ve y haz cosas que demuestren el amor que tienes por otras personas, aún en momentos difíciles, aún en momentos duros, aún en momentos en los que tengas que tomar sacrificios para hacerlo, pero ve y haz tú lo mismo, vive de esa manera. Dios nos está llamando a ser gente que practica el amor de verdad, que se pueda ver, que se pueda palpar. No personas que vivan en la teoría, sino personas que vayan más allá en sus vidas. ¿Y cómo podemos? Le damos un aplauso al Señor y a mi esposo también, no hay problema. ¿Cómo podemos vivir entonces esto en la práctica? Iglesia, diga conmigo, conexiones. Tenemos que aprovechar las conexiones a nuestro alrededor. ¿Por qué?
Porque una de las formas preferidas en que Dios se hace presente en la vida de alguien más, ¿sabe cómo es? A través de otros. Dios lo que hace es presentarse a la vida de aquellos que se han sentido abandonados por Él. Y hay muchas personas en este mundo, hablando desde la iglesia hasta afuera, que se sienten abandonados por Dios. Y ahí es cuando la iglesia entonces se tiene que levantar más fuerte. Cuando vos y yo nos tenemos que levantar más fuerte. ¿Por qué? Porque somos esa representación de Dios. Cuando a veces sentimos, ay no, siento a Dios, siéntalo a través de las conexiones a su alrededor, porque eso es lo que Él hace. Él quiere mostrarse a través de los demás, Él quiere mostrarse a través de vos. Y para poder conectar con las otras personas necesitamos tener 4 características. La primera de ellas se llama compasión. La compasión es muy diferente a la lástima. La lástima es un sentimiento de tristeza cuando veo a alguien que está con algún padecimiento. Pero la compasión no solamente siente esa tristeza, sino que actúa. Hace algo al respecto. Y eso es lo que Dios nos está queriendo enseñar a través del buen samaritano. No es solamente, uy, pobrecito, hoy lo que le pasó y pasamos de largo. No, hacemos algo al respecto, actuamos, accionamos. Y esto se hace también por medio de la empatía. Cuando logro ponerme en los zapatos de la otra persona y no solamente la veo en su situación o en su problema o en su metida de pata o en sus consecuencias, sino que me pregunto, ¿cuál será su historia? ¿Qué habrá pasado a esa persona? ¿Cómo es la vida a través de los ojos de esa otra persona? Porque cuando logramos tener empatía, en lugar de tener prejuicios, entonces nuestra mentalidad empieza a cambiar y por lo tanto también nuestro corazón hacia los demás. Si tenemos compasión y tenemos empatía, entonces vamos a lograr ser más como el Señor Jesús. La otra de ellas es la generosidad. La generosidad nos refleja a nuestro Señor. ¿En qué? En la redención, en la obra de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque ahí fue reflejado su amor por nosotros. El Señor fue generoso. Se dio por completo a un precio altísimo para que nosotros pudiéramos tener el mejor regalo de todos, que es el de la vida eterna, y tras de eso sus bendiciones. Entonces Dios es un Dios generoso. Y no solamente se trata, cuando hablamos de generosidad, no solamente se trata de las cuestiones materiales, sino que también se trata de nuestra atención, de nuestro tiempo, de nuestro oído, ya no del abrazo, pero pronto esperamos que se pueda de nuevo. Pero necesitamos ser generosos en todo lo que somos, dar de nosotros a los demás. El tercero de ellos es el servicio. El servicio no pregunta, ¿qué pueden hacer los otros por mí? Al contrario, el servicio siempre pregunta, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Buscar las formas, buscar las estrategias, pedirle al Señor las ideas para lograr ser la iglesia que Él espera que nosotros seamos. Y en último lugar, el compromiso. El compromiso es la decisión de estar el 100% continuamente amando a los demás. Y yo no sé ustedes, pero estar en un 100% continuamente amar a los demás se necesita de algo sobrenatural. ¿Verdad que sí? Entonces ahí es donde entra Dios en acción. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos lleva a ese compromiso que cada uno de nosotros puede tener. Porque en ese compromiso se cultivan las relaciones. ¿Cómo intentamos trabajar lo que venga? O sea, los retos y las oportunidades de cualquier relación a nuestro alrededor. La presencia, estar presentes en la vida de los demás. La otra también es responsabilizarnos por nuestras acciones. En el momento en que me responsabilizo por lo bueno y lo malo que hago, ahí en ese momento estoy siendo comprometida en mi comunidad, con las personas a mi alrededor, respetando las diferencias y celebrando los logros. Pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan comprometido estás con el Señor? Del 1 al 10, ¿qué tan comprometido estás en tu grupo de discipulado? Del 1 al 10, ¿qué tan comprometido estás en tu trabajo? Del 1 al 10, ¿qué tan comprometido estás en tu comunidad? Del 1 al 10, ¿qué tan comprometido estás con tu iglesia?
Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios espera el mismo compromiso de parte de nosotros, así como Él tiene compromiso con cada uno. Si el Señor nos ha mostrado su amor, su compasión, su generosidad, su servicio y su compromiso, Él espera que cada uno de nosotros seamos una iglesia que ame como Él ama, o sea, que ame con todo. El amar a otros no se trata de pedirle a Dios más oportunidades para amar, porque en realidad vivimos en un mundo que ya está lleno de oportunidades. Vivimos en un mundo que ya nos presenta muchísimas oportunidades y muchísimas maneras en las que podríamos demostrar el amor de Dios. Yo creo que es un asunto que se trata de un cambio de actitud. Se trata de abrir los ojos. Se trata de ver lo que ya está pasando. No sentarse a esperar, bueno, Dios, me avisas cuando hay algo que alguien necesite para amar a otra persona. En realidad son oportunidades que ya están dándose. Hay cosas que ya están sucediendo a nuestro alrededor, que nosotros podríamos actuar, que nosotros podríamos de alguna forma mostrar ese amor al prójimo. Y como decía Cris, o sea, en un momento como este, demostrarle a la gente que amar no se trata de darle un beso, no se trata de dar un abrazo. En un momento como este que no lo podemos hacer, yo creo que podemos demostrarle a la gente que el amor va más allá que eso. El amor va más allá de eso. El amor puede hacer muchísimo más y mostrarse muchísimas maneras más. Y Dios nos está llamando para ser una iglesia que nos amemos unos a los otros aquí en la casa de Dios, pero que también que amemos a otras personas cuando salimos de la casa de Dios. De ser personas que vivimos el amor entre nosotros, practicamos el amor entre nosotros, y también eso es nuestro estilo de vida, al punto que lo hacemos con la gente que tal vez no conocemos, que tal vez nos topamos en la calle, que tal vez no necesariamente van a ser tan cercanos, pero que podemos hacer actos que muestren ese amor de Dios para otras personas. Hoy ya hemos tenido un tiempo en el cual hemos orado, nosotros hemos puesto nuestras vidas y nuestras peticiones delante de Dios. Pero yo creo que un acto de amor que podemos hacer como iglesia el día de hoy es empezar por sacar un tiempo para orar por nuestra nación, para orar por nuestro gobierno, para orar por la gente que está a nuestro alrededor y por todo lo que ha estado sucediendo a nivel mundial. Porque yo creo que un paso muy sencillo para empezar a demostrar este amor es el empezar a invertir tiempo orando no solo por nosotros, sino orando por otras personas también que lo están necesitando, ¿verdad que sí? Así que pongámonos de pie y vamos antes de cerrar adorando en esta mañana, vamos a orar por un momento, vamos a interceder por un tiempo, porque sabemos que es en general un sentimiento que las personas tienen de que hay un tiempo difícil, que hay ansiedad, que hay temor, que hay miedo en personas. Pero nosotros somos gente de fe y de esperanza, que vamos a hablar de esa manera en el nombre de Jesús. Hoy, Dios, venimos delante de tu presencia, presentando, Señor, a toda nuestra nación, presentando a todos nuestros hermanos, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, ponemos delante de ti este tiempo que estamos viviendo, Señor, aún a nivel mundial. Un tiempo en el cual hay tanto miedo, un tiempo en el cual hay tanta ansiedad, un tiempo en el cual hay un sentimiento de inseguridad de parte de las personas. Pero Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tu paz venga a gobernar, que tu paz venga a reinar, que nos muestres la forma de amar a otros, Señor, de ministrar esa paz a otros, esa seguridad a otros, Señor, de mostrarles, oh Padre Celestial, que hay formas de vivir más allá de vivir atemorizados, más allá de vivir, Señor, con miedo y con inseguridad, que se puede vivir sí con sabiduría, sí con cuidado, pero con fe y con esperanza en el nombre de Jesús. Dios, ponemos en tus manos, Señor, a toda nuestra nación, ponemos en tus manos a nuestros gobernantes y te pedimos que los llenes de muchísima sabiduría. Te pedimos que los ayudes y que multipliques sus fuerzas, porque sabemos que han sido días duros, difíciles, que han consumido y demandado muchísimo de ellos. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a cada funcionario de salud, a cada persona, Señor, que está esforzándose, Señor, en este país, en otros países, oh Dios. Los bendecimos y declaramos, Señor, tus fuerzas con ellos, tu recompensa con ellos en el nombre de Jesús, tu ayuda con ellos.
que ha visto tal vez su negocio afectado de una u otra manera por esto. Y te pedimos, Señor, tu provisión, Señor. Te pedimos milagros, te pedimos, Señor, que proveas de maneras sobrenaturales, que ayudes, Señor, y que nos enseñes a ayudarnos unos a otros, a ver más allá de nosotros mismos, Señor, y a tener siempre presente, Señor, la necesidad de mi prójimo, la necesidad de mi hermano, a que yo pueda ser un prójimo, a que yo pueda vivir como un prójimo para alguien más. Señor, declaramos que en un tiempo como este va a vencer tu fe, va a vencer tu esperanza, va a vencer en el nombre de Jesús tu espíritu, Señor, y que en un momento como este, Señor, en el que sentimos que hay mucha oscuridad, Señor, personas en corazones a nuestro alrededor,